Hermana. Hola, bienvenida, sabes como mi hermana. Aquí te estamos abrazando y te estamos sosteniendo. Estamos aquí para ti mientras que encuentras tu fuerza y diseñas la vida que tú quieres. Soy Raquel y Yo soy Paola. ella es Paola. Ok, no sé de qué lado vas a salir, así que donde estés, Estoy estás. en todas partes, exacto. En donde sea Estás que en yo todos esté, soy lados. Paola. Estás en mi corazón. Ay. At the end of the day, it is what it is. I am Paola. Eso es una referencia a Trixie y a Katia, que las amamos. Chiques, hoy vamos a hablar de un tema que me tiene a mí un poco alterada, porque son los límites, ¿ok? Vamos a hablar de poner límites. Yo hoy Em, estoy aquí de acompañamiento. Hoy le toca a ella soltar todo lo que tiene en esa boca, ¿no? Todo lo que tiene en ese pecho. Soltar sapos y buah, culebras, porque para ella no, es un sí, tema sumamente importante. no solo importante, sino que me toca mucho, ¿sabes? La fibra, porque es algo que con lo que he luchado muchísimo tiempo y es algo que ya por fin he empezado a hacer y he empezado a ver los frutos de todo ese trabajo, ¿sabes? En mi vida. Y estoy agradecida por eso, pero también, ¿sabes? Durante la preparación del capítulo y tal, estaba pensando como que en ejemplos, en cosas que me han pasado, tal, y te lo juro que me empezó a hervir la sangre, me empecé a alterar un montón y era así como ¿sabes? Porque yo es que soy una persona que siente las cosas muchísimo, ¿sabes? Yo soy muy sentida. O sea, tanto que se transforma en algo físico. Yo, por ejemplo, yo cuando cometo un error, digamos, importante, ¿no? O sea, yo literalmente la sensación en mi cuerpo es agua fría desde aquí hasta la punta de los pies. O sea, es Interesante. literal la sensación, es somática. Entonces, yo siento las cosas con mucha intensidad. He trabajado mucho en la regulación emocional, que es otra de las cosas que vamos a hablar el día de hoy, en encontrar ese punto de anclaje, ¿no? Para yo poder como que volver a encontrarme dentro de mis cabales, ¿no? Y muchos otros temas, o sea, hay otras cosas que vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, durante la preparación del capítulo fue como que, pues, tío, o sea, le estaba hirviendo la sangre y le estaba diciendo Raquel, piensa en cosas positivas, tranquila, respira, vamos a contar hasta 10. Hermana. También es una cosa positiva que la gente escuche todo lo que tú vas a tener que decir hoy, porque a final de cuentas estás hablando de experiencias que, epa, no es nada raro, todos pasamos por lo mismo, honestamente. Entonces, claro, de diferentes maneras, pero el hecho es que todos vivimos cosas similares. Y era lo que tú me estabas diciendo antes de que empezáramos a grabar, que te daba rabia porque pensabas en cuando antes que no tenías las herramientas o que no tenías el conocimiento, no tenías el material con qué trabajar y luego Totalmente, sucedían las cosas que sucedían y uno se siente fuera de control, siente que otros te están totalmente, controlando y la verdad es que todo empezó con uno de buena fe, querer permitirle a la gente entrar a la vida de uno y esperando y deseando que los demás hagan las cosas lo mejor posible, uno pensando en la buena voluntad del otro porque una misma tiene buena voluntad y luego resulta que ese no era totalmente. el resultado. Resulta que No, luego ellos demostraban no tener buena voluntad, no les importaba, pero luego uno no sabe qué hacer, ¿no? Y ahí es cuando uno se siente estancado porque dices, quieres poner límites, pero luego no sabes cómo porque sientes que estás hundida, ¿verdad? claro, y es una cosa que con la que he luchado porque, y también siento que es algo que le pasa a la gente, ¿no? Encontrar ese punto de balance para uno poder poner límites de una forma ni muy suave ni muy fuerte. Porque yo estaba en los Ujú, dos extremos de que he medio insinuado el límite, o sea, de una forma muy ujú. pasiva, y como muy chill, ¿no? Muy, ¿sabes? Yo soy una chica chill. Y ha habido también el otro extremo donde, ¿sabes? O sea, lo he hecho de una forma muy agresiva, demasiado intensa, demasiado explosiva, porque, claro, ha sido como que el otro extremo completo en lugar de simplemente, Claro, pues, comunicar mis ideas en el claro, momento y de la forma adecuada, ¿no? claro. Una cosa que yo no entendía y una cosa que me hería muchísimo y me causaba muchísimo dolor era el decir por qué la gente no respeta mis límites, ¿sabes? Mm, O sea, por qué yo digo lo que quiero, lo que no, lo que necesito, lo que no, lo que me hace daño, ¿ok? Em, y por qué la gente no lo respeta, ¿sabes? ujú, Porque o sea, esto de poner límites no funciona.
porque yo lo veía como que los límites eran para los demás. O sea, la responsabilidad era de los demás de ser Sí, buenas personas y escucharme y respetarme y portarse bien, ¿sabes? O sea, esa era mi y idea. no. Y diste justo en el clavo, qué cosa tan grande, porque es que de pana, sí, diste justo a donde era, porque mucha gente piensa que los límites están ahí para los demás, pero los límites están ahí para uno. Los límites de la vida de uno están ahí para uno, ¿sabes? Es una cosa que yo no creo, bueno, y esto ya yo te lo había mencionado antes, pero yo no creo en esta teoría de enfrentar una cosa que no te gusta o que te hace sentir mal y enfrentarla constantemente hasta que no te haga sentir nada. A otras personas puede que les funcione, está bien, se los Sí, respeto. A mí no me sí, funciona. Yo creo en, no me gusta. Yo no me acerco a lo que no me gusta, yo no me acerco a lo que no me hace bien o que no me hace bien. Yo no tengo por qué ponerme claro, en una situación y en una posición en la que yo tenga que andar aguantando estupideces o que yo tenga que andar aguantando faltas de respeto, diciendo yo soy claro. fuerte, no permití que me afectara. A ver, carajo, me molesta, me afecta, me cansa, me entristece, me da ansiedad, me estresa. ¿Para qué Me me bajo la pongo ahí? autoestima, Exacto, ¿para qué me pongo ahí? Yo me voy claro. a ir es para donde me siento bien, en donde se alinean las cosas con la vida que Paola quiere tener, ¿verdad? Entonces mucha gente piensa que estás poniendo límites para que los demás no se muevan de ahí. No, 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 quien no se tiene que mover de esos límites eres tú, ¿verdad? Mira, Pero, Paola, dime. te escucho, te escucho. No, dale tú. Vamos a empezar. No, dale tú, dale tú. Regalé y yo acabamos de tener una sesión de, no, tú primero, no, tú primero, no, tú primero, por favor, no. Pero por favor, usted primero. Dime. Creo que se nos olvidó de qué estábamos hablando. El punto es que, sí, tío. Mira, es simplemente el hecho de, 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 fíjate, yo creo que eso viene de una herida muy profunda, ¿sabes? De la infancia, que es como la herida de sentirse abandonado, ¿sabes? Es la herida del abandono, la que llaman por ahí, ¿no? Que se llama por ahí. Ah, porque yo, ¿sabes? O sea, tengo esa sensación, ¿sabes? Y de hecho la volví lamentablemente, pero bueno, es la vida, es lo que hay. La volví a experimentar hace unos meses, ¿no? Em, y es una herida que está ahí, que hay que trabajarla. Yo ahora estoy en un punto en el que yo no sé si se va o no. Yo todavía no lo sé, todavía no lo he logrado porque todavía estoy, ¿sabes? Trabajándola. Pero totalmente es una cosa que me ha afectado en muchísimos puntos de mi vida. Ya ahora que lo sé, ahora que lo entiendo y ahora que lo tengo ubicado, he visto cómo me ha afectado en tantos puntos de mi vida en los que yo he permitido cosas y no he mantenido mis límites, ¿sabes? Y yo he dejado que la gente, ¿sabes? Haga y deshaga conmigo, precisamente porque yo quería sentirme aceptada y sentirme escogida y sentirme parte de algo, ¿sabes? Que alguien me cogía así bajo su ala y tal, y decía, ay, pollito, tranquila, ¿sabes? Entonces, Claro, em, la cosa es que uno no se da cuenta, ¿sabes? Del calor que hace bajo el ala del dragón, ¿no? O sea, porque parece que es una situación de protección, pero en realidad es esta persona que está aprovechándose de mi incapacidad de poner límites, ¿sabes? De ujú, aprovechándose de mi necesidad de aceptación, de ser la mejor, de etcétera, claro, etcétera. Entonces, esta persona básicamente, pues, y lo que más me ha dolido es que yo le permití a esa persona que hiciera, ¿sabes? A esas personas en mi vida que hicieran lo que quisieran. claro, Desde claro. ser una niña indefensa hasta ser una adulta, Mm, ¿sabes? Hecha y derecha, ¿sabes? mm, Momentos en los sí, que me ha sucedido esto. Y es algo que me ujú, afecta muchísimo porque, claro, si yo hubiera sabido, si yo hubiera entendido, si yo hubiera tenido las herramientas emocionales, ¿sabes? O herramientas en general, ¿sabes? Para lidiar con eso. claro, Yo no sabía, claro, Paola, yo no sabía que pasé décadas de mi existencia completamente desregulada, claro. Pero es ¿sabes? que tú estabas esperando que los demás hicieran las cosas bien y ellos estaban haciendo las cosas como ellos querían, de la manera más egoísta. Y no vamos a decir que tú no seas egoísta o que yo no sea egoísta. Todos Claro. tenemos que tener momentos en la vida en los que tenemos que saber que el egoísmo es lo que nos va a salvar y hay otros momentos en los que hay que ser selfless, ¿no? Ujú, Em, y claro, en un principio a ti te da miedo lo que tú dijiste, ¿no? Poner límites porque o no sabías cómo hacerlo, o pensabas que los estabas poniendo, o tal vez no estabas haciendo tan clara, pero estabas esperando que el otro entendiera el mensaje.
Pero una vez que entendiste y ahorita, hoy en día, la mujer que tú eres, entiendes que ¿Entendiste? los límites no te aíslan, como muchas veces uno piensa, pero que está mal, es incorrecto. Los límites no Claro, te aíslan, los límites te están es liberando, los límites te están dando paz, ¿verdad? claro que sí, totalmente. Y ves algo que lo estoy viendo es ahora, Paola. Ahora es que lo Ujú, estoy viendo. Sabes que, sí. sabes, yo he tenido experiencias en la vida con, sabes, en todos los ámbitos en este caso yo estaba pensando específicamente en hombres violentos, ¿no? Mm, Pero la verdad es que han mm, sido personas violentas también, o sea, no solamente han sido hombres, algunos han sido mujeres, en su gran mayoría sí que han sido hombres. Y me he ujú, dado cuenta que gracias a mi capacidad de poner límites y de ponerlo en práctica, y de no desfallecer y de no dejar de hacerlo, aunque me equivoque, aunque tal, la constancia, ¿sabes? La consistencia. sí, Gracias a eso, sí, hoy en día no tengo un hombre violento en mi vida, ¿sabes? No, no hay una sola claro, persona, hombre o mujer, de hecho, que sea una persona violenta, agresiva, que grite, que, ¿sabes? Que yo tenga sí, que tener ningún tipo de miedo o aprensión de esa persona. O sea, no hay una persona en mi vida en este momento que me cause esa sensación. Y es algo que, ¿sabes? Es como, wow, o sea, es una paz, un alivio, un agradecimiento, justamente lo que sí, dices, ¿sabes? De sentir la paz, de, sí. wow, o sea, he logrado transformar mi entorno en algo que ya no me hace, o sea, en algo que no me hace daño, ¿sabes? En algo que me nutre, que me protege, que me Claro. cuida y que me respeta. Claro, claro, es que eso es de lo que se trata. Y de verdad que lo lamento mucho y a mí me duele saber que tuviste que pasar por una situación con hombres violentos porque, o personas violentas, pero es como tú dices, en tu caso particular, la gran mayoría fueron hombres, porque en mi trabajo he lidiado con muchas personas víctimas de lo mismo, a veces Sí, historias peores, y gracias a Dios yo he tenido la suerte de no encontrarme con hombres violentos, pero porque yo físicamente siempre he estado lista para responder si tengo que responder. No es algo que yo piense, no es algo que yo me lo imagino, que sienta que estar preparada, sienta que tengas que estar preparada, pero lo he estado. Siempre he estado preparada para eso y qué gracias a bien. Dios nunca me he encontrado con una persona violenta, pero a pesar de que físicamente no eran violentos, sí me he tenido que encontrar con personas, en este caso la gran mayoría hombres, y es la verdad, Mm, lamentablemente es lo que me sucedió, que sí, eran muy manipuladores. No podían sí, físicamente, porque Paola está lista para lanzar cachetadas y golpes si tiene que hacerlo, pero eh, tenían que encontrar la manera de manipularme. Y yo viví años de manipulación de hombres que me llegaron a engañar con otras, que yo lo sabía, pero de nuevo, una como mujer cuando toma la decisión de que yo le voy a echar ganas a esto y voy a hacer lo mejor posible, es más fácil que te corten la cabeza que te hagan cambiar de opinión. Es más fácil, ¿verdad? Y uno tratando de que la gente haga las cosas bien, y ellos esas relaciones que yo tuve, entendieron los límites físicos míos, porque yo no les permitía que me tocaran si no se lo ganaban. Así de que mi mamá a mí, yo me acuerdo mucho de que siempre nos decía: "Usted no tiene que fingir que no pasa nada. Usted no tiene que fingir que no le molestó algo que la persona con la que usted anda hizo. Usted lo que tiene que hacer es molestarse, que la persona lo vea, que lo entienda y que haga algo al respecto. Y cuando tú estés contenta, que actúes contenta, porque sí lo estás, tan sencilla como ujú, eso. Entonces, por eso es que a mí siempre se me hizo fácil el poner límites físicos, pero claro. límites verbales, eso era otra cosa porque yo no sabía comunicarme tan bien. Yo sabía echarte una mirada y que con esa mirada tú dijeras: "Okey, ya". Así es, Sí. tú Ujú. decides qué es lo que quieres que pase en este momento, y yo decía: "Decido que no va a Claro, pasar como nada". tienes los ojos así grandotes, es como, Ajá, exacto. Pero esperaban otro momento para hacer el daño que iban a hacer, ¿no? claro. Mm, Entonces, te entiendo mucho, porque la verdad es que ese tipo de situaciones tóxicas y abusivas no solamente suceden a manera física, sino también a manera psicológica. Y honestamente, lo que a mí me salvó es, y lo voy a decir de esta manera, porque es que la verdad no puedo sugarcoat, les tengo mucha lástima, honestamente. La lástima es el ver a alguien que se comporta de esa manera y hoy en día lo sé identificar muy bien, también por los años que he pasado con víctimas de este mismo tipo de relaciones abusivas y digo,
cuando veo a alguien que claramente no está regulado y que le hace daño a los demás y trata de usar como tu energía y quedarse con tu energía para ellos tener más energía, en vez de ellos buscar totalmente, la manera de buscar una energía positiva en su vida, yo digo, claro. bless your heart, honestamente, qué lástima me da Pobrecito. que, que Sí, tengas que andar por la vida así, qué vida tan solitaria, qué sí, vida tan dolorosa debe ser, ¿no? Y es que tengo que verlo de esa manera porque si no lo veo de esa manera, me estoy permitiendo a mí molestarme y estoy claro, permitiéndome que sus acciones lleguen a mí. Y no puedo hacer eso, porque la verdad es que ellos andarían felices por la vida sabiendo que te fastidiaron y tú eres claro, la que está enferma, claro. ¿sabes? Sí, Pero ahora, de que lograron destruirte, ¿sabes? Me acuerdo del meme ese que exacto. dice, em, un meme de una chica mexicana, un meme, no, ni siquiera un meme, es un reel, Dios mío, soy una señora. El punto es que, Doña señora, Raquel, doña Raquel, ay Dios. Pero bueno, el punto es que, nada, el meme va de que la chica dice que, ¿qué es eso de estarle diciendo gracias a lo que me hiciste hoy en yo te día? Nada, gracias, nada. Si me lo enviaste tú, no, gracias, nada, ni para destruir sirves. sí, me la suda. Me Exacto, la, me la su- suda. me la sudó, eso no me hizo nada, ni para Ni trauma destruir ni nada. sirves. Exactamente, ni para eso Entonces, sirven. claro, porque fíjate, esa es la cosa, ¿no? De repente como una persona, porque eso, tú sí que tienes esa capacidad y es muy bonito tener esa capacidad innata de observación, ¿no? Yo vivo en mi mundo particular de mi existencia y siempre ha sido así. De hecho, mi trabajo, parte de mi trabajo conmigo misma ha sido estar presente, ¿sabes? En la realidad, porque yo me disocio de la realidad con muchísima facilidad. De hecho, pasé años de mi vida que yo no me acuerdo de muchas cosas por la disociación, justamente por eso. El punto es que, volviendo al tema, ¿no? Una persona que siente mucho las cosas cuando está en un proceso de sanación, de repente llega y dice, Dios, o sea, ahora que entiendo de dónde viene todo esto, siento toda esta compasión por esa persona, siento lástima, me siento triste Ujú, por ellos. Y hay veces sí, en las que esa compasión que es sanadora, ¿no? Para una sí. la lleva al extremo de traducirla en otra oportunidad para esta persona, Sí. ¿sabes? Te Entonces, deseo lo mejor, pero te deseo lo mejor lejos de mí. Te exacto, te deseo deseo lo salud, te mejor deseo bien crecimiento, te lejos. deseo cerebro, sí, pero lejos, porque Y te claramente aquí deseo no que es donde esté tienes que estar. exacto, que encuentres lo que buscas porque claramente aquí no es. Ujú, Em, Esa es una cosa que a mí en ocasiones me faltó también, ¿sabes? Porque yo entender tener ese corazón de pollo, ¿sabes? Y esa necesidad de ser aceptada, ¿sabes? Esa es sí, una bomba de tiempo, hermana, de que la gente te vas a conseguir un abusador, ¿sabes? Te vas a conseguir un abusador, te vas a conseguir una gente violenta, porque claro, como tú eres así, tú eres una princesa, ¿sabes? Dulcita y amorosa, pues te sí, crees que el mundo es de gominola, ¿sabes? Y que las cosas van a mejorar porque sí, porque tienen que mejorar, porque eso es sí, lo correcto y claro, el mundo tiene que ser como tiene que ser, ¿sabes? claro, Entonces yo estuve en ese bucle de lo que es y lo que tiene que ser durante muchísimos años de mi vida y no lo entendía, no entendía lo que estaba pasando. claro, Yo solo me sentía mal. Yo solo me claro, sentía mal porque yo decía, ¿por qué si yo soy tan buena me siguen pasando cosas malas? ¿Sabes? claro. Porque claro, Pero a ver, no tiene ya nada va, que ver, porque no tiene nada que ver. hemos hablado lo suficiente de sentirnos culpables. Ahora yo quiero pasar al siguiente paso eh, que tú presenciaste, que tú viviste, que fue el empezar a colocar límites sin culpa, porque me interesa mucho saber esta parte. Ujú, Em, y me da risa porque puedo sonar como si estuviese entrevistando a Raquel, pero la verdad es que yo no estaba ahí porque estamos hablando de un proceso que sucedía cuando Raquel y yo todavía no habíamos ganado de nuevo esta comunicación que tenemos y no estábamos tan cercanas en aquel tiempo. ujú, Entonces me interesa saber esas cosas porque, claro, de lo que yo me enteré fue cuando ella me quería hablar, me quería escribir o quería llamarme, ¿no? Entonces, claro. yo quiero saber, y tómate tu tiempo para pensar en la respuesta, pero ¿cuándo empezaste a poner límites sin culpa? ¿Cuándo? No sé si recuerdas algún ejemplo de cuando hayas empezado a detenerte y a decir hasta aquí, pero que no te haya costado, porque sabemos que en un principio todo cuesta mucho, sobre todo si no tienes práctica, ¿no? ¿Cuándo fue que lo dijiste por primera vez o por segunda, por tercera, una de las primeras veces y que hayas dicho, se sintió bien?
que no te haya costado, que te haya dado paz, que lo hayas dicho sin mucho esfuerzo. Wow, eso sí que ha sido reciente, porque ha habido otras veces en las que lo he hecho sin culpa, pero lamentablemente por la situación en la que estaba sí que me costó, porque claro, era todo muy Claro, volátil y era toda una vorágine de cosas, ¿no? obvio, Em, sí. entonces, sin culpa, pero que no que me haya costado, cuando, pues, uno de mis exes, la entidad, el ente, pues, renunció al negocio que teníamos juntos. Em, yo me acuerdo que ya yo estaba muy cansada en ese momento, ya había empezado demasiadas cosas, tal, todo demasiado, demasiado. Entonces ya yo me estaba desensibilizando, me estaba como que ya no lo sentía tanto, o sea, estaba como, Sí, em, adormecida numb, un poco en ese sí. aspecto, ¿no? Un poco, estaba menos vulnerable, estaba más centrada, estaba más dura, estaba más cansada, y por eso mi energía la centraba en las cosas que me daban, resultados, simplemente sin estarlo sobrepensando mucho, en plan de pim, pum, pam, tómale casito. Em y pues cuando eso pasó, yo me acuerdo que sentí bastante claridad en ese momento y dije, o sea, los pasos correctos, yo sé cuáles son los pasos correctos. Los pasos correctos son preguntarle a esta persona, ¿estás seguro de que eso es lo que quieres hacer? Etcétera, etcétera, ¿sabes? Varias oportunidades. Entonces le dije, ok, vale, si esto es lo que quieres hacer, pues entonces nada, voy a continuar con eso. Y simplemente el límite fue, Tiger acaba de tirar algo. ¿Me vas a dar El atención? límite Claro, exacto. Está buscando algo para distraerme, para que yo diga en plan de algo, pero bueno, ves esa cuando estás centrada emocionalmente, tu No gato dejas que el gato te saque de quicio. exacto, no deja que el gato te arruine la grabación. Em, pues, Perros pues manipuladores. exacto, estos hombres. Eh, Estos gatos son unos perros. ay, Dios. Entonces, nada, fíjate, en ese momento fue como que, vale, y nada, y fue consecuente, y fui consecuente, ¿sabes? Porque fue como que, ok, Ujú, los límites son estos, ¿sabes? O sea, los límites ujú. son, esta persona es un adulto, ¿sabes? Yo no le voy a seguir protegiendo, yo no le voy a seguir cuidando, yo no le voy a seguir tratando como un bebé, un niño que no, pobrecito, porque es un adulto hecho y derecho, y él, si no lo sabe, lo tiene que saber, ¿sabes? Dejaste de Si un no lado sabe la lo que está ilusión haciendo, del control dejé a un y lado la dijiste, esto es ilusión de tuyo. ni siquiera, exacto, ni siquiera diría yo el control, sino la ilusión de la responsabilidad, de que yo era responsable por él, Mm, ¿sabes? De yo me sentía ok, responsable por él. ok, Una persona que es mayor que yo, ¿sabes? Entonces, exacto, y tiene mucha más experiencia de vida que yo. Entonces, claro. fíjate, bueno, en ese momento, no sé ahora, no tengo ni idea. El punto es que, ¿sabes? En ese momento yo entendí que los límites son para mí, ¿sabes? Entonces, mi límite era, Ujú, yo no soy responsable de él, él tiene que tomar sus decisiones, ¿ok? Mi sí, responsabilidad es, ¿sabes? La parte que yo tengo que llevar de esto. sí. Y en otro momento en el que sí no me costó para nada ha sido ya, pues, con... Tenía un ejemplo, pero ahora resulta que no, que sí que me costó. Entonces no había simplemente momentos en los que no me haya costado, pero sí que han habido momentos, o por lo menos los momentos en los que he tomado la decisión de mantener mis límites, no me he sentido culpable últimamente, ¿sabes? O sea, Excelente. tengo años ¿Y que eso no me ya es siento avance? culpable. Claro que sí, y lo siento y lo veo Claro. y está presente en mi existencia. Entonces, esa sensación de culpabilidad no está. Ya no me siento culpable por poner límites porque entiendo cómo son las cosas. Entiendo que todos somos adultos responsables en esta vida Mm, y, y que yo claro, no soy responsable de nadie. Yo soy responsable de mí, claro, de mis exacto. acciones, de cómo me tomo las cosas, de lo que veo, Sí. de cómo actúo, lo que permito, Y es etcétera. muy importante lo que estás diciendo, Sis, porque siento que ya te saliste de la zona de peligro. Bueno, lo que yo llamo la zona de peligro. Em, Cuando uno está pasando por estos cambios y está creciendo, para mí la zona del peligro, el verdadero peligro es cuando una no es capaz de ser honesta con una misma, Claro, cuando no eres capaz de sincerarte y buscas excusas. Porque cuando uno quiere, uno excusa.
claro. Y, ok, quiero corregirlo, porque es que socialmente le enseñaron eso a uno. Yo me acuerdo escuchando a familiares de nosotros diciendo, viviendo situaciones abusivas que no debieron haber sucedido y como una persona le decía a la que era víctima en ese momento, ay, pero amar es perdonar. Ay, pero es que tú no puedes decir que vas a perdonar, pero no vas a olvidar. Si vas a perdonar, también tienes que olvidar. Yo me acuerdo haber escuchado eso y yo en aquel momento yo era una mocosa, yo estaba joven, más joven, sigo estando joven, ok, Ujú. déjenme claro. Pero yo decía, yo no sabía expresarlo cuando yo lo escuchaba, pero en mi mente yo decía, excuse me, ya va, Perdóname. esto no me está encajando con, ¿qué? No, esto no tiene No, sentido en this is not absoluto. computing. Exacto. Entonces, a ver, perdón, puedes perdonar para dejar ir un rencor, pero jamás olvides las cosas y aprende de las situaciones porque las experiencias de tu vida, si permites que se te olviden, no estás aprendiendo de ellas y ese es el punto por el que están ahí, para formarte como persona, ¿sabes? Entonces, cuando uno no es capaz de ser honesto con uno mismo y uno excusa las cosas que hacen otras personas, al momento de excusarlo, les estás quitando la oportunidad tan valiosa de que ellos aprendan a tomar responsabilidad por lo que dicen y por lo que hacen. Que a final de cuentas no solamente te beneficia a ti, más les beneficia a ellos en su vida privada. El Totalmente. saber de lo que van a ser responsables y no empezar a hacer estupideces para empezar por ahí, para no Claro, fastidiar a la gente, para no darle la paciencia a las personas, ¿sabes? claro, Entonces, ¿cómo te vas a hacer tú y le vas a hacer a los demás eso? Para mí, ese es un comportamiento tóxico. El excusar claro, las cosas y no permitirle a los demás que sean responsables por lo que dicen y por lo que hacen. Y el hecho de claro, que tú seas capaz de decir hoy en día, mira, todavía me cuesta, pero soy capaz de hacerlo con todo y que me cuesta, no siento culpabilidad, significa que ya te diste cuenta de que, a ver, si yo me voy a sentir culpable es por algo que yo hice, como lo que dijimos en claro. el episodio pasado, la vergüenza. Me da Sí, vergüenza conmigo misma por lo que yo sé que pude haber hecho mejor, pero no me siento totalmente. culpable porque eso ya le pertenece a otra persona, eso es responsabilidad Claro, del otro, ¿verdad? Entonces totalmente. siento que ahorita lo que tú estás haciendo, corrígeme si me equivoco, pero siento que lo que tú estás haciendo ahorita o la etapa en la que tú estás ahorita es que estás redefiniendo tus límites. Sí, la verdad es que sí. Ok. En, fíjate, los límites como la psique, la personalidad, esas cosas van evolucionando, ¿sabes? Van evolucionando con uno, con las circunstancias de vida en las que uno se encuentra. Yo en este momento de mi vida no siento que tenga demasiada energía como para regalar, ¿sabes? Entonces yo no estoy como, ¿sabes? Para festivar todo. Entonces esa energía la tengo que, que proteger, ¿sabes? Tengo que cuidarla. Tengo que ser consciente de los niveles de energía que yo poseo cada día y ser realista y consciente y respetuosa con mi cuerpo y con mi mente también, y con mis prioridades, las cosas que son importantes, ¿no? Entonces, Estás llegando a un acuerdo contigo misma. correcto, es un acuerdo conmigo misma es un contrato, digamos, de amor y Ujú. cuidado y respeto, ¿sabes? Es Ok. un amor un amor real, el amor que yo le doy a los demás, ¿sabes? De comprensión y todo eso, de una forma muy desesperada, desregulada, tóxica, me lo estoy dando a mí misma en este momento, ¿sabes? O sea, me estoy dando ese amor de me voy a cuidar, de me voy a, ¿sabes? Me voy a ayudar durante, ¿sabes? Situaciones difíciles, me voy a acompañar durante momentos en los que hay una sensación muy desagradable en mi cuerpo, Mm. voy a ayudarme a mí misma o, digamos, a abrazarme mientras que estoy pasando por esta sensación tan desagradable o esta situación tan fea o lo que sea, ¿no? Em, Y escuchen lo que Raquel está diciendo porque esto es tan importante. Raquel se está calibrando. O sea, tú estás pasando por una calibración interna de darte cuenta a ver, me tengo que alinear, me tengo que, bueno, realinear conmigo misma y tengo que definir cuál es el caminito por el que yo quiero andar porque es lo que a mí me hace bien. Que, ojo, no significa que ese camino no vaya a cambiar. De nuevo, acuérdense que la psiquis de uno cambia cada 6 meses. No eres la misma persona que eras hace un año y uno tiene sí, que ir adaptando, pero el sí, calibrarse a uno mismo es el adaptarse a uno mismo. Entonces, me totalmente. parece importante y me gustaría que dieras ejemplos de calibración. Puede ser física, puede ser relacionada con tiempo, puede ser emocional.
¿qué tipo de calibración o ejercicios de calibración has usado tú que te han ayudado en este proceso para hacértelo más fácil, para ahorrarte energía mental, emocional y física, y para que la cosa se te haga más sencilla? Primero ser sincera conmigo misma porque uno a veces se deja llevar por sus ambiciones, ¿no? O sus deseos o lo que uno quiere, de una forma que va más allá de lo que uno puede dar en un momento. Y eso suele llevar a, pues, la desregulación de sentirte extremadamente cansado, sentirte agotado, que no has logrado hacer lo que querías hacer porque te has puesto demasiado en tu Sí, plato. Entonces, empezar por la sinceridad, decimos, hoy tenemos más o menos este nivel de energía. Y eso lo intento hacer cada día, ¿no? O sea, intento que sea una cosa súper bien. diaria. Si tiene que ser más de una vez al día, pues también se hace más de una vez al día, no pasa nada. A Claro, veces los días vienen acontecidos, ¿no? Y uno se tiene que adaptar, claro. O sea, hay días que 100%, te levantas más y hay días que te levantas menos. O sea, no suele tal ser cual. una variante tan notable, ¿no? Pero hay días que pasa. El punto es que, esa evaluación, ¿no?, interna de cómo me encuentro, he dormido bien, he comido bien, sabes que cómo está, sabes, la parte mecánica, ¿no?, biomecánica del cuerpo. Y luego, pues, ponerme los objetivos del día y ver cómo organizo esa cantidad de energía que tengo para cumplirlos, ¿no? Y luego Sí, de eso, si siento que voy a necesitar alguna otra forma de subir mi energía para lograr, sabes, llegar a mi objetivo, pues la incluyo en lo que tengo que hacer durante ese día. Por ejemplo, ir al gimnasio, eso me da más energía, me suele dar más energía dependiendo, o sea, si es día de piernas, no, o sea, si es día de piernas, ay, no, me voy a morir. Pero si no es día de piernas, suelo tener, ¿sabes? Más energía, tal, entonces, o me puedo hacer, que sé yo, un café más. El punto es que lo hablo conmigo misma y mm, me calibro y me organizo de la forma en la que para yo poder prepararme para tener éxito en lo que yo me haya puesto ese día. ay, qué Y bonito. si tengo Es que se me hizo muy bonito. Perdón, continúa adelante. sí, o sea, yo me trato como mi propia hija en ese aspecto, ¿sabes? De decir, ¿sabes? Yo quiero que mi niña tenga un día genial, ¿sabes? O sea, yo quiero que Sí, esta muchacha, ¿sabes? Pueda cumplir sus objetivos, organizar sus cosas, entonces vamos a ponérselo fácil, ¿no? No estoy diciendo que me vaya a funcionar todos los días, por favor, entiendan que esto no es perfecto, ¿ok? claro. No es infalible, es una cosa que uno tiene que hacerlo con amor, con constancia, con amor propio y con constancia, ¿sabes? Por la fe en uno mismo, ¿sabes? O sea, yo no soy una Ujú, persona extremadamente religiosa que digamos así, de hecho no creo que sea muy religiosa, pero el punto es que yo sí que creo en ciertos conceptos que son el de la fe en uno misma, siento que es algo extremadamente real y si uno ha podido tener fe en un moco que te arruinó la vida, ¿por qué no puedes tener fe en ti misma? ¿Sabes? O sea, es 100%. importante. Es muy importante tener fe en una misma y creer que uno es capaz, Sí. ¿sabes? Aunque no Paréntesis, tengas shout out a pruebas. nuestro papá, porque mi papá es el que vino con el apodo de El Moco. Mi papá, todos los hombres que en algún momento se nos han querido acercar a nosotras han sido mocos. A todos El les decía, mira, moco, ¿y el moco? ¿Qué? exacto. Me da risa porque él siempre, yo me acuerdo mucho de las cosas que él nos decía cuando vivíamos en Venezuela y que él decía cosas como, ustedes tienen que entender que para mí ningún hombre jamás va a ser suficiente, lo suficientemente bueno para ustedes. Sí, sí. Ellos pueden intentarlo, ellos pueden, adelante intenten, pero para mí nunca lo van a hacer. Y se me hace muy bonito porque no todos escuchan eso en mi vida, con todas las amistades mujeres que yo he tenido y con todos los clientes y las clientes por las que yo he conocido y con las que he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar. Si tú supieras lo escaso, las escasas veces que sucede que alguien en realidad en su infancia escucha que sus padres o que sus madres les digan las cosas que nuestro papá y nuestro papá y nuestra mamá nos han dicho a nosotros, se te cae la quijada. Cosas tan sencillas como esas, a ver, nunca nadie va a ser lo suficientemente bueno para ti. No, no, no. Yo más bien he tenido amistades a las que las mamás les han dicho, el hombre te pega, bueno, tú tienes que ir a resolverlo y tienes que ver cómo lidias con eso porque, pues, es tu esposo y tú tienes que estar ahí con él. ¿Qué? Sí, sí, eso es muy feo, tío. Es que es eso, ¿sabes? Y se ve la falta de autoestima y la falta Sí. de respeto que esa persona se Y la tiene a sí misma. dependencia, la Claro, dependencia. y el rendirse completamente a una vida de mierda horrible,
Sí, espantosa, en la que no tienes libertad y en la que simplemente pues te llevan de un lado para otro, como que si tú sí, fueras, sabes, un monigote. sí. Eso es realmente muy triste, es muy Ujú. triste. O Y en sea, esos momentos en los que la gente te da este tipo de consejos, y digo consejo porque esa vaina no es consejo, eso es una no puñalada, sirve. hermana. Eso es una Exacto, puñalada. exacto. Un consejo tiene que ser útil, tiene que ser práctico. Ujú, No, estos no lo ujú. son. Ahí es cuando No, uno tiene que hacer uso del GPS de una. ¿En dónde sí, estoy ubicada? Si yo le hago caso a esto, ¿a dónde me va a mandar? ¿Para dónde voy a empezar yo a caminar si yo escucho y le presto atención y practico lo que me acaban de decir? Ahí es cuando, de totalmente, nuevo, yo me acuerdo desde chiquita, yo escuchaba cosas y yo decía, esto no me cuadra, ya no tiene sentido. Pienso que deberías de sentarte y pensar en lo que acabas de decir y luego volver a decirlo, a ver si ahora sí te escuchas, ¿no? totalmente. Entonces, el GPS de una es muy importante, es la intuición. Cuando yo digo GPS me refiero a la intuición de una. Si no te suena, tu cuerpo te lo está diciendo. Sí, pero sí que se siente como un GPS, porque yo he estado en situaciones así y literalmente esa ha sido mi sensación de la situación, ¿no? De decir, Sí, cuando caes en conciencia de dónde te has metido, hermana, buah, y dices, ah, esta gente, claro, este pana, y luego esta pana, ¿sabes? Y es como que te estás dando cuenta de la situación en la que estás metida y claro, estás viendo para dónde va la cosa, ¿sabes? O sea, ahí es como exacto. que, ¿sabes? Se te aclara la situación, se te aclaran los caminos, ¿sabes? Lo que estábamos Sí. diciendo, los caminos, em, y te queda como que dolorosamente clara la situación. Entonces yo siento, yo Ujú. estuve en esa situación y estaba en esa situación. De hecho, hace poco, pues, en uno de los capítulos que hicimos, pues, lo estaba comentando, de que dije, me vi cómo iba a empezar a actuar como una persona que no soy, vi cómo iba a empezar a suceder todo esto. Eso Sí. me pasó antes en mi vida también, ¿sabes? Y una situación en la que, gracias a Dios, me, me pude encontrar y me pude dar cuenta de lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde, ¿sabes? O sea, hay gente que se Claro, da cuenta cuando ya es como, bueno, nunca es demasiado tarde, la verdad es que nunca es demasiado tarde, nunca, pero nunca. en realidad no, nunca es demasiado tarde. Las cosas hubieran podido, ¿sabes? Seguir así, pero yo siento que yo tengo mucha fe también de que yo siento que yo hubiera podido perseverar y hubiera podido salir de esa situación, ¿sabes? Simplemente por el O deseo sea, acabas de y decir algo muy importante, que es el ejercicio que todas tenemos que practicar, así sea de poquito en poquito. Acuérdese, el 1%, ¿no? Todos los días un poquitito, pero lo que sea cuenta, lo importante. Te claro. moviste, creíste en ti misma y repetiste. Te moviste, creíste en ti misma y repetiste. Y fue esa Ujú, repetición la que te sacó de esas situaciones, aun cuando enciendes ese GPS y te das cuenta de dónde estás, dices, esto es un hueco, esto es ujú. clara e Estoy en el inequívocamente hueco. un hueco, Y pero estoy en el te hueco. saliste de ahí. Te saliste Claro, de ahí porque te moviste. totalmente. Y la repetición, lo que tú dices, esa es una de las cosas que me ayudó a mí a entender de que esto sí que funciona. Lo que pasa es que uno no entiende Ujú. que no funciona si no lo mantienes, ¿sabes? Es así. O no funciona tan rápido, o no funciona tan bien, o no funciona como tú lo quieres y lo necesitas, si no Claro. tienes esa constancia. La constancia ni siquiera es todos los días, es simplemente el no rendirte, ¿sabes? O sea, no te Ujú. rindas. Lo vas a seguir Sí. haciendo. ¿Que no te salió bien? Bueno, lo vuelves a pensar y ves la otra forma de hacerlo. O sea, hay muchas, Recalibrarse. recalibrarse, volver a tener esa reunión, ¿sabes? De management contigo misma, ¿sabes? En plan de, a ver, ¿qué ¿Cómo le estamos fue la semana haciendo? ¿Qué pasada? está pasando? ¿Qué número hay ¿Qué cantado? coño fue eso? ¿Qué queremos? What the Exacto. F? ¿Qué carajo acaba Exacto. de pasar? Sí, ¿Alguien tal vio cual. qué pasó? Yo no. Ah, Dios, así tal cual. Ay, me dio risa. yo no lo sé. Pero sí, pero de nuevo, todo lo que tú estás mencionando también se devuelve al mismo punto de creer en ti misma, que Sí. nadie sabe qué es lo que tú tienes que hacer mejor que tú. No one knows better than you. Tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que necesitas, tú sabes lo que tienes que hacer. A lo mejor no Ujú, estás consciente de ello, pero lo sabes. Eso está dentro de ti, o sea, la respuesta está dentro de ti. A lo mejor tienes que escarbar y tienes que seguir escarbando y tienes que seguir, sabes, quitando capas de cosas y cosas y cosas hasta que por fin consigues la respuesta, pero es que está ahí. ¿Sabes? O sea, sí, no es mentira, no es en plan de que, ay, te estamos aquí vendiendo el Deepak Chopra, no, o sea, claro. eso son experiencias vividas por nosotras en carne propia, ¿sabes? O sea, Sí. literal.
todo esto es real, o sea, todo esto son cosas que Sí, hemos vivido y que hemos pasado por ello, hemos trabajado en ello, ¿sabes? sí, Paola desde el aspecto, ¿sabes? Legal, digamos, ¿no? Y yo desde el sí. aspecto personal en primera persona, ¿sabes? O sea, el punto es, hay que amarse, hay que quererse, hay que respetarse, ¿ok? Hay Y que tener tienes, un... y todo lo que tú estás diciendo también es, llega a un punto muy importante y lo voy a decir de una manera gráfica porque siento que es más fácil de entenderlo. Porque uno dice, ajá, ok, creo en mí, me moví, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, Paola? ¿Ahora qué, Raquel? ¿Ahora qué hago? Ok, imagínate que cuando tú te recalibras y te sientes cómoda a donde llegaste y en lo que tú crees y qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres hacer con tu vida, imagínate que acabas de construir una puerta. Esa puerta es tu límite. Usted ahí donde se siente bien, ahí es donde usted pone esa puerta, porque el límite no es una manera de bloquear a los demás. El límite es una manera de mostrarle a los demás cómo es que van a entrar a tu vida. Entonces, ¿por dónde entran? Por esa puerta. Aquí está la Claro. puerta, es mi ancla. Yo de aquí no me muevo. Esta Ujú. puerta no se va a mover de acá tampoco. Usted quiere entrar a mi vida y quiere pertenecer a ella. Fantástico. Es por acá. Claro, Es aquí. Entonces, claro, si la persona se está moviendo por acá, bueno, pues obviamente no va a alcanzar a abrir la puerta. ¿Sí o qué? por supuesto. Obvio no. Si Y la no tienes persona que está darle a 2 metros acceso. de distancia, no entra. Exacto, no le tienes que dar acceso. Ellos, la puerta no está bloqueada, no está cerrada. Ellos tienen Ujú. que llegar hasta ahí, a abrirla y entrar. De la misma manera funciona cuando cambian sus actitudes, cuando ellos ya no sienten que tienen que ser esa persona que eran cuando entraron por esa puerta. Y de esa misma manera ellos se pueden dar la vuelta, Y caminar, salir. abrir esa puerta y salir. Y ahora sí es trabajo tuyo cerrar esa puerta cuando salga. Claro, Y sé que puede sonar muy definitivo porque yo así es que lo vivo. Y de nuevo, es así a mí como me funciona, a ti tal vez no te funciona de esa manera, con tal de que estés haciendo lo que tienes que hacer para ser feliz y para tener paz en tu vida, adelante. Pero una claro. vez que Paola cierra esa puerta, es bye bye. Y me da risa Ujú. porque la cantidad de hombres, y también mujeres, pero la cantidad de hombres que han Hombres, querido venir a tocar la puerta y entrar de nuevo repetidas veces. Es cansón. Uy, me agota nada más pensar, no puedo sacar el número, no, no les voy a sacar la cuenta. Lo que me cansa pensar pasa. en todas las veces que un hombre se quiso devolver a que yo lo aceptara de nuevo. La cantidad de veces que crearon yo no sé cuántos perfiles de Instagram, no sé cómo fue que lo crearon, pero que me escribían todas las noches alguno nuevo y yo los bloqueaba y los bloqueaba. Yo, la puerta está cerrada, papá. No, el negocio cerró, ya no se da lo que se daba. Por correo, amenazándome con mi propio papá. ¿Saben? De ir con mi papá. ¿Qué te pasa, pedazo de moco? O sea, ha sido impresionante, pero tengo que agradecerle a Dios el hecho de que por alguna razón yo he sido capaz de cerrar la puerta y dejarla cerrada. De nuevo, en un principio, cuando yo estaba más joven, no era como que sabía mucho Claro. cómo hacerlo. Claro que me No. devolví, claro que cometí el error y más bien el moco se venía con más fuerza a seguir jodiendo, ¿verdad? Pero Es que una vez que yo decidí, se cerró la puerta y aquí se quedó, ahí se quedó y me siento tan bien. Y les juro que he escuchado, miren, Paola guarda recibos, yo soy como Kim Kardashian. Y que I got receipts. A veces los veo y digo, debería de... no, vamos a dejarlo quieto. Yo guardo recibos. Y les juro que tengo, mire, es que si ustedes los leen, uno de estos días te lo voy a mostrar, Raquel, para que lo veas. Pero si tú lees las vainas que a mí me han escrito, o sea, cualquier uso de la manipulación que pudieron usar, lo usaron. El que tenían lo usaron y se lo inventaron también. Y aún así yo dije, usted no entra. ¿Y por qué Paola guardó recibos? No, porque pueden decir, bueno, pero no es que supuestamente lo dejaste ir. Sí lo dejé ir. Lo que pasa es que tuve hasta problemas legales. Bueno, ellos fueron los que tuvieron problemas legales, yo no. Y dije, tengo que conservarlo porque uno nunca sabe cuándo el moco quiera volver. Es así. es que son cosas que uno, ¿sabes? Lamentablemente tienes que experimentar en la vida. No tienes que, la verdad es que no, eso es No, incorrecto. no tiene que ser así. Lo que realmente quiero decir es que, por eso es que es tan importante el respeto a la edad de consentimiento y a la gente joven, ¿sabes? A las mujeres jóvenes, a los chicos jóvenes también, pero, ¿sabes? En el sentido de,
de proteger el hecho de que a esa edad que tienen, siendo una persona, ¿sabes? Adolescente, adulto, ¿sabes? Ya, aunque, ¿sabes? Ya has pasado, pues, digamos, la edad legal de consentimiento. Igual hay que tener ese respeto por el hecho de que es una persona joven y no tiene la misma experiencia que tienen otras personas, ¿sabes? Hay que tener compasión con la gente joven, ¿sabes? O sea, yo veo también a chicas más jóvenes que yo y a veces escucho ciertas cosas y es como que me encantaría poderme sentar con ellas, ¿sabes? Y escucharlas y darles un poquito de perspectiva y ¿sabes? Como que se sientan escuchadas y que no se sientan solas, porque muchas veces gente joven también o gente de mucha edad pasa por cosas y no tiene con quién hablar. Es muy importante tener gente con quien hablar para poderte también recalibrar. Sí, sí, Entonces, y si a lo mejor no tienes esa persona, pues hablas contigo misma, ¿sabes? Es importante también que hables sí, contigo misma, aunque suenes como una loca, lo puedes hacer en voz alta igual, ¿sabes? No pasa nada, yo lo hago todo el tiempo, exacto. ¿sabes? Sí. Pero Y ¿sabes por tener qué lo ese haces? respeto. Porque la regulación es un músculo y hay Sí, que sí, entrenarlo. claro. Sí, hay que practicarlo, sí. Es importante, ¿sabes? Y si tienes un subidón, pues lo sueltas, pero luego te vuelves a tu centro ¿sabes? Y Sí, te autorregulas de nuevo. Para mí la autorregulación es súper exacto. importante, ¿sabes? O Sí. sea, porque así es que puedes actuar de la forma en que realmente quieres y ser la persona Sí. que tú eres. Y nada, mi takeaway Yo, del día de hoy. ujú. Ay, perdón, es que yo escribí, cuando estaba preparando también lo que quería mencionar en este episodio, eh, quise anotar, lo dejé aquí escrito, cómo entreno yo ese músculo de la regulación, ¿no? ¿Verdad? Que ya les mencionó cómo ella lo entrena y yo quería compartir la manera en la que yo lo entreno y es en 3 pasos. Yo creo en el número 3 muchísimo, porque cada vez que intento aplicar algo en mi vida, trato de que sean 3 pasos. Resulta que el cerebro se le hace muchísimo más fácil recordar las cosas que tiene que hacer cuando lo fabricamos en 3 pasos. Cuando lo hacemos en un paso es muy sencillo, cuando son más de 3 es muy complicado, pero en 3 pasos siempre se hace sencillo. Entonces, para el músculo de la regulación, para mí, yo mantengo como una especie de diario mental de 3 pasos. Uno, sé directa y breve. No tienes que convencer a nadie de cuáles son tus límites y qué es lo que te hace feliz. Ya tú te convenciste porque ya tú sabes qué es lo que a ti te hace feliz, punto. A la única persona a la que le debes explicaciones es a ti, a nadie más. Sé corta, directa y breve cuando estés hablando de tus límites. No tienen que entenderlos, tienen es que respetarlos. O sea, eso es poner la puerta. Seré corta y breve. Aquí está mi puerta. ¿Ok? El segundo es ser firme y consistente, que es lo que Raquel estaba mencionando. Seguir practicándolo. Eso es un músculo, hay que seguirlo practicando. Eso es lo mismo que mantener la puerta ahí. Puse la puerta, excelente. Ahora manténla. ¿Ok? Y el tercero, que yo lo tomo como opcional porque depende mucho del caso, es ofrecer alternativas. Ah, Porque bueno, a sí, veces te depende. encuentras sí, porque a veces te encuentras con personas que dices: "Okey, mira, estos son mis límites, lo puse bien claro, esta es mi puerta y aquí se queda". Pero luego te das cuenta de que la persona te demuestra con acciones que sí quiere hacer las cosas bien, pero tal vez no tiene algo, y hay que modificarlo un poquito para que eventualmente pueda llegar. Ujú, Entonces, sí pienso que cuando uno te demuestra, eh, que tienen las buenas intenciones, claro. podemos modificar cosas, pero no es con todo el mundo. Y no es No. automáticamente pensar cómo lo voy a modificar si sucede algo. No, 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 no. Primero te lo demuestran y después tú Claro. tomas la decisión. De nuevo, es opcional. Es importante tener claro que la persona se lo merece, digamos, ¿no? Se lo ha ganado Exacto. esa consideración especial de tus límites, ¿sabes? Ujú. Porque tienes claro de que tiene una buena personalidad, es una persona, ¿sabes? Que no tiene malicia, no te quiere hacer daño, no está intentando Sí. simplemente que, pues, dentro de sus capacidades, a lo mejor no ha llegado a esta cosa, Ujú. sino que, y por eso te lo piensas. O sea, te lo piensas, ni Correcto. siquiera es necesario que se lo vayas a dar. Entonces, Exacto. este capítulo me ha dejado muchísimas sensaciones en el cuerpo. La verdad, estoy muy agradecida de todas las cosas que hemos logrado hacer. Estoy muy agradecida por mi hermana también, porque muchas de estas cosas que yo aprendí vinieron de ella. La verdad es que sí, o sea, muchas de estas cosas que yo he logrado hacer ha sido gracias a ella y a su constancia y a su amor de hermana, que me ha ayudado pues a salir de todas estas situaciones también. Hasta cuando yo no he podido ser constante conmigo misma, simplemente ella tener esa presencia
esa disposición de decir, oye, mira, por lo menos toma agua, hermana, o sea, en plan de esas son cosas muy básicas. Y por eso es que también queremos hacer esto para ustedes, porque queremos decirles eso, que tomen agua, que se coman Exacto. algo. Toma agüita, come algo, sal Chiquense, a andar un poquito, exacto, chiquense, hay que exacto. chiquearse. Ujú, Y nos pueden encontrar por redes, ya saben que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube. Búsquenos como Es como mi hermana en Apple Podcast y en Spotify también estamos presentes. Y si escucharon algo en este episodio que les parece que les fue, que va a ser útil para ustedes, guárdenlo y pueden escuchar de nuevo o ver de nuevo si están viéndonos por YouTube esa parte y pueden repetirla. Acuérdense que cuando repetimos las cosas se convierten en un mantra, ¿no? Y sí, si ven, saben, conocen a alguna persona que esté pasando por algo parecido, y que esto que acabamos de hablar en el episodio les va a ser muy útil, compártanselos también. Lo ujú, importante es ayudarnos entre todos, ¿saben? Y cuando correcto, podemos ayudar y es algo tan sencillo como compartir algo, porque es el esfuerzo más mínimo, la gente te lo va a saber agradecer. Em, claro. Aquí estamos Y para si tienen ustedes. cualquier duda, pregunta, comentario, cuento que nos quieran echar, por favor, no nos dejen en los comments, en los comentarios. Ay, sería Em, buenísimo. yo Háblennos de quiero su yo quiero saber, ancla. yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero. Entonces, cuéntame, por favor, nos echan unos chismecitos, por favor, y nada, les escuchamos en los comentarios. Gracias, los queremos. Bye. Besis.